Hola, queridos conspiradores en casa, conspiradora, Hola, ¿qué tal? conspiradores. Bueno, hay un tema escabroso de precolombino, pues, bien interesante, que es el Zompantli, pero también el mal llamado calendario solar azteca, la, y entre tantos también en la Coyolxauhqui que la encontraron en unas excavaciones en el centro de la ciudad, pero ahí me gustaría poner el acento, salvo la mejor opinión de ustedes, en el Zompantli, este conjunto macabro de cráneos. Había quien sostenía que en el centro de la Ciudad de México se encontraron colocados en este Zompantli 60,000 cráneos, obviamente de seres humanos. Luego dijeron que eran 500, pero la realidad es que allá están, fueron descubiertos y ahí se encuentran estos cráneos que valía la pena que pues, analizáramos cómo se fueron formando estos cráneos. A mí me parece trepidante la historia de cómo el pasado nos habla y trepidante la actividad de los arqueólogos, cómo la van descubriendo y cómo se han descubierto estas piedras y cómo se descubre el Zompantli actualmente hace unos meses y la labor que tienen todos estos arqueólogos, antropólogos, historiadores para explicar la cosmogonía de una cultura que, al igual que la española, llegó ajena al altiplano imponiendo su e imponiendo estos usos y estas costumbres y estos tributos, incluso con la vida humana. Y me parece trepidante, esa es la definición que le quiero dar a este programa de hoy. Y yo creo que la palabra clave en todo esto es cosmogonía. No podemos entender desde el siglo XXI las cosmogonías mexicas, que entonces le quitas lo macabro para convertirlo en parte de su manera de ver el mundo y de relacionarse con él. Entonces, bueno, hay que hablar de eso. Sí, claro, yo creo que si tú te pudieras ir al siglo XVI y les cuentas a los mexicas las masacres que hoy ves por el crimen organizado, dirían qué macabro es el futuro. Reynosa. Reynosa, por ejemplo. O el pozolero. O el pozolero, todos esos ejemplos. Pero yo lo que sí creo es que hay que entender todo eso. La antropofagia ritual, la piedra de los sacrificios, el Zompantli, todo eso. Este señor, el desollado, que le quitaban la piel a los... Xipitotec. Xipitotec, exactamente. Y bailaban luego con la piel. Se la ponían encima para bailar. Bueno, sobre eso vamos a hablar. Y porque además lo increíble y maravilloso de todo es que los monolitos que representan cada una de estas visiones dentro de la propia cosmogonía mexica, las tenemos hoy en día para verlas. Venga. Salud por los mexicas. Salud, salud. Salud por los donde quiera que hallazgos. estén, que seguramente es el infierno por bárbaros. A ver, si quieren, yo quisiera comenzar por poner desorden en la mesa, ¿no? En relación al Zompantli. El Zompantli, digamos, era esta conjunción, este depósito de cráneos, fundamentalmente de los guerreros o de las poblaciones circunvecinas a Tenochtitlan. Pueblos tributarios. Pueblos tributarios de los mexicas, en donde, claro, se declaraban las famosas guerras floridas, y en estas guerras floridas iban a atrapar, digamos, a los tlaxcaltecas, en el caso concreto. Claro que los sacrificaban de cara a los dioses y después los decapitaban y ponían los cráneos en este sótano que después visita Cortés y Pedro de Alvarado y todos los conquistadores del siglo XVI. Y el gran hallazgo que se da hace unos meses es el Huey Zompantli. Es un Zompantli previo, el gran Zompantli. Es un Zompantli de la época de Moctezuma y Huicamina. Incluso es del siglo XV. Y es un ábaco, es una como construcción, es una pared en forma de ábaco con lanzas, digámoslo así, y de esta parte de los cráneos se empalaba el cráneo para continuar el sacrificio a Huitzilopochtli, ya después de haberlo hecho en lo alto de la pirámide. Pero lo que es interesantísimo es que incluso han encontrado en este Zompantli, que está a 9 metros bajo tierra. Todo esto fue de una afortunada historia, porque para recuperar un edificio virreinal en la calle de Guatemala, en el número 17,
hubo que apuntalar los cimientos. Entonces esos 9 metros son los que hace que los investigadores hace un par de años excaven y se den cuenta que están ante el gran Zompantli. El Zompantli que encuentra Hernán Cortés, ese que le presume Moctezuma Xocoyotzin, se destruye, que después podemos hablar también de la crónica de horror que les despierta a los españoles, el que les enseñen esos miembros y esas cabezas y demás. Pero este güey Zompantli, este gran Zompantli, nos habla justamente de la magnificencia y de la cosmogonía que tuvo el pueblo mexica y que hay individuos que vienen incluso de las costas. Lo importante que llegó a ser el imperio mexica, que sus sacrificados no nada más eran los pueblos tributarios del altiplano, sino de todo el imperio. Y está arrojando una cantidad de información, estos cráneos, incluso hay niños, hay mujeres. Entonces, hay cabezas de caballos. Hay, ya en el posterior, Sí, claro, en las crónicas, porque en el previo que estaba enterrado... No había caballos. Claro, lo que nos habla justamente, y por eso digo la palabra trepidante, porque nos está hablando de una historia que la podemos ver. A mí me encantaría bajar y ver ese Zompantli, ver esos pedazos de piel petrificada en los cráneos, me parece fascinante. No se puede entender sin la cosmogonía. Un muro de calaveras tenía un motivo ritual, por supuesto, que era el brindar la carne y la sangre a los dioses, porque de eso se alimentaban. Y por otro lado, y también es cierto, para dar un poco de miedo. O sea, aquellos que llegaban por primera vez a la gran Tenochtitlan y miraban el Zompantli, tenían que sentirse por fuerza sobrecogidos. O sea, decir, híjole, abusado lo que digas, pues, ¿no? O lo que hagas, o lo que pretendas. Pero tenemos que entenderlo a la luz de el ritual, la cosmogonía, la manera de mirar al mundo, la manera de alimentar a los dioses. Congraciarse con los dioses. Sí, pero quienes no lo entendieron fueron los pueblos contemporáneos, Claro que que estaban verdaderamente asolados. Ellos no entendían esa cosmovisión, no la compartían. No compartían. Había en Mesoamérica otros rituales de antropofagia, etcétera. Pero estos sacrificios de las guerras floridas y este tributo que tienen que seguir dando durante muchísimas décadas es lo que dice el maestro León Portilla, que Hernán Cortés aprovechó y puso a los descontentos o sea, digamos que la conquista se logra porque se pusieron de acuerdo los descontentos. Estos sacrificios humanos generaron gran descontento en los contemporáneos de los Pero mexicas. eso es lo que iba a decir. Si te pones a ver, digamos, este conjunto de cráneos, en realidad te explica la conquista de México. Para mí es tan sencillo como eso. ¿Por qué? ¿Por qué te lo explica? Bueno, pues porque los pueblos circunvecinos, o no tan circunvecinos, después de las guerras floridas hechas para atrapar candidatos para el Zompantli, bueno, estaban aterrorizados por los mexicas. Cuando llega Cortés y ve el coraje, el pánico, el rencor, el resentimiento en contra de los mexicas, pues evidentemente que lo capitaliza con gran talento. Pero bueno, el Zompantli es la prueba, más clara que el agua, patética y patente, ¿no?, de que el pánico que habían generado los mexicas... Pero, ¿sabes qué? Yo ahí tengo dudas porque los mexicas vienen del norte, ¿no? Eran tribus chichimecas. Chichimecas se refiere a los bárbaros. Sí. Los bárbaros que venían más allá de las fronteras. Son un pueblo, como decía Isabel al principio, no son pueblos originarios del Valle de México, los mexicas. Vienen de Aztlán, salen por allá del 1115-16. Y de las cosas que traen ellos al Valle de México es el Zompantli, porque no solamente era el de Tenochtitlán, había Zompantlins en muchas de las poblaciones ya a la llegada de los españoles. Inclusive en Yucatán. Inclusive en Yucatán. Ah, bueno, claro, por ahí hay uno de labrado en piedra en Chichén Itzá. Claro. Sí. Entonces no era algo así como de, híjole, qué malos son los mexicas porque nos ponen a los sacrificados a la vista. A la vista, ¿no? Bueno, la antropofagia también era algo que se extiende por toda Mesoamérica y está presente en todo momento. Pero es la gran aportación de los mexicas, digamos, al Valle de México es el Zompantli y la manera de los sacrificios humanos. Ya luego se irían mezclando con los toltecas en su paso por Xolan, Tololan, como le llamaban a Tula, pero logran ejercer, o más bien transmitir toda esta
circunstancia de antropofagia ritual y el Zompantli en toda la región. De hecho, la famosa isla de los sacrificios, y eso lo cuenta Bernal, llegan ahí y encuentran a 2 o 3 indígenas recién sacrificados con el pecho abierto y sin corazón. Entonces, yo creo que, desde luego se podrá seguir debatiendo y todo eso, pero más el descontento de los pueblos indígenas en contra de los españoles tenía que ver más porque al final eran pueblos sometidos. Sí. No solamente por la gente que tenían que ir a pelear y que terminaban en los sacrificios, sino por cuestiones económicas. Acuérdense las descripciones de Bernal cuando llegan a Tlaxcala. Tlaxcala era como la Cuba de ahora, bueno, de hace algunos años, totalmente rodeada por mexicas y los aliados mexicas. Entonces tenían una especie de bloqueo económico que les impedía hacer o tener el esplendor en los señoríos tlaxcaltecas que sí tenían los mexicas, porque recibían hasta plumas de quetzal de Guatemala. Oye, un sistema tributario que incluso ya entrada la encomienda, Hernán Cortés lo utiliza para que esos pueblos sigan dando esos tributos en especie, y eran muy, muy onerosos, les significaba un peso muy grande. Los españoles se horrorizaron, pero yo creo que los aztecas o los mexicas se hubieran horrorizado más frente al tratamiento que tenía la Inquisición con sus clientes, porque ahí no solamente pretendían dar miedo, que también es parte de la lógica, sino también sufrimiento. Y el sufrimiento no estaba contemplado dentro de la cosmogonía mexica. Y no existía tampoco el infierno, no es una cuestión de... No. O sea, los indígenas, antes de la llegada de los españoles y antes de la evangelización, no conocían el infierno. El inframundo no es de ningún modo el infierno. No, claro que no. Es el lugar donde van a llegar las almas o donde transitan los que mueren, y dependiendo de cómo mueres, te van colocando en distintos lugares, pero no hay castigo. No, pero sí sentían una admiración los mexicas por la guerra, por Huitzilopochtli era un dios, porque Moctezuma se lo explica a Hernán Cortés en estos meses que estuvo en el Palacio de Axayácatl, lo lleva al Zompantli, lo lleva al templo de Huitzilopochtli, que empieza a oler a putrefacción porque estaban los corazones de hace 2 días, de hace 3 meses, los huesos, en unas urnas enormes. En unas urnas enormes, y eso olía a, como dicen los españoles, en unos braseros. En unos braseros, olía a carnicería, literalmente, la sangre en las paredes, pero no entiende Moctezuma por qué se alarma Cortés y sus hombres si era en honor a Huitzilopochtli, para que salga el sol del día siguiente. Imagínense qué fuerte. Ahora, pero déjame ir al otra rápidamente nuestro hashtag de hoy. Los sacrificios humanos fueron bárbaros, cosmogónicos, rituales. Ustedes pongan lo que quieran. Hashtag los sacrificios humanos fueron. Bueno, yo diría entonces, insisto en que pongámonos en el papel de los tlaxcaltecas, nuestros vecinos, pero tus vecinos son los mexicas, que saben que durante las guerras floridas van a salir a atrapar a quien sea para llevárselo, sacar el corazón en la piedra de los sacrificios, cortarle la cabeza y meterlo en el Zompantli. Pero además eran tributarios, o sea, lo que tú decías, era muy difícil generar riqueza y salir adelante. Entonces, imagínate el coraje que tenían los pueblos circunvecinos en contra de los mexicas. Y esta es la parte que Cortés entiende muy bien, porque había un rencor tremendo en contra de los mexicas. Y esto es lo que capitaliza con mucho talento a Cortés. Entonces, pero claro que lo que tú dices también es cierto. Hay que ver también, porque siempre lo he pensado, nosotros provenimos de la piedra de los sacrificios o de la pira de la Inquisición. Escoge. ¿Cuál de las dos prefieres? O la mezcla, que es bastante peor. Que es un sincretismo cultural tremendo, sí, porque claro. además también ¿Por qué le la puedes mezcla? poner... La mezcla de los sacrificios humanos con la Inquisición. Ah, bueno, sí, claro. Porque también es una cosmogonía. Tú pones aquí a un inquisidor recalcitrante y te va a decir que la cosmogonía y que el Dios y que entonces la sangre y la purificación y el sufrimiento. Y tienes un montón de gente que cree que infligirse el sufrimiento purifica. Entonces no hay. Por eso es que el sincretismo se da también, porque también les van a decir a estos nuevos, a los indígenas, el sacrificio humano ya lo hizo Cristo por ti. ¿Cómo? Ya
la sangre del inocente, o sea, la sangre ya corrió. Y nos comemos su sangre y nos su comemos cuerpo. su cuerpo y su sangre, amén. Y entonces imagínate cómo hace esta idea y por eso nuestra religión es tan, ¿no? Sí, pero Arraigada. hay que imaginarse lo Ahora, el sacrificio humano dentro de las culturas indígenas no era castigo. No, claro que no. Que eso es muy diferente de la Inquisición. Ahí hay un punto diferente. La Inquisición era totalmente porque habías cometido una falta. Y querían hacerte sufrir. Claro, Pero tampoco les daba orgullo a la gran mayoría de los sacrificados. Había muchos sacrificados que no querían ser sacrificados para un dios que no era necesariamente el de ellos. O sea, era un tema ritual No, sí, para los mexicas. Los gritos de horror de los que iban a sacrificar. No todos estaban así como muy o sea, no es este tema de los mayas que se aventaban a los cenotes con un orgullo maravilloso para irse al inframundo. No, yo sí creo que tampoco entre los mayas, vamos felices al sacrificio. No. Tampoco lo creo. Bueno, pues la naturaleza humana es la misma en cualquier religión. ¿Vas Y a el, buscar sobre? y Claro. el que estés perdiendo tu vida es... Mira, yo sí creo que quienes verdaderamente se aterraron, porque como lo mencionan las crónicas, fueron los españoles en la Noche Triste y luego los españoles durante el sitio de Tenochtitlán, porque ahí, en el momento en que caían en manos de los mexicas, luego los subían al Templo Mayor y órale. Y por ahí hay algunos códices donde se ven el zompantli, lo que decías, las cabezas de caballos y las cabezas con barba y bigote de los españoles. De los españoles. Que eso también te lleva a pensar que, porque luego uno piensa, quizá le quitaban toda la piel del cráneo y no, arrancaban la cabeza del cuerpo y con tu pelo y todo, órale, al abaco. Ahora, Exacto. pero qué cosa. Qué trepidante, insisto. Sí, trepidante es una palabra bien bonita para... Porque es que además, como decía Chávez, cuando te perforaban el cráneo de lado a lado con un mecate, se estaban garantizando que no volvieras a revivir en ninguna condición. O sea, era el final de los finales. Y por eso te ponían así como un pincho de los moros, ¿no? Esa era la realidad. Pero sí, hay que ver que para los españoles era escandaloso. Escandaloso. Pero la riqueza artística de estas piedras labradas, de esta cosmogonía, de estas vasijas que reciben los corazones, son bellísimas. Sí. Son bellísimas, son tremendas. Es que es complicado hablar de belleza cuando el final era tan, desde ojos actuales, macabro. Mira, pero... hay que pensar que los dioses mexicas eran muy poderosos. Y cuando estoy diciendo eso, se ve reflejado en la monumentalidad de las piezas que hacen los mexicas para honrarlos. La Tlaltecutli, la Coyolxauhqui, Templo Mayor, o sea, sí es así como alucinante todo esto. Y otra vez hay que entenderlo a partir de la relación de estos hombres y mujeres con sus dioses, ¿no? Bueno, hay teorías que dicen que el Templo Mayor es la representación del Cerro de Coatepec, que desde donde se encontraba la Coatlicue. Por eso hay quienes dicen también que estaba arriba la Coatlicue, en una de las esquinas de la explanada de arriba del Templo Mayor. Y recordemos que había dos templos, el que daba al norte era el de Tlaloc, el azul, y el rojo, el de Huitzilopochtli. Templos gemelos, porque eran iguales. Gemelos. La simetría mexica es espectacular. Sí. Entonces, de acuerdo con las crónicas y la leyenda o la mitología mexica, Coatlicue está un día barriendo ahí el cerro de Coatepec, feliz, jajaja, y Siento su quehacer. vienen a contar cositas mal, y así todo eso, y de pronto, ya ves que a los dioses se las ingenian siempre para embarazar. Baja una pluma del cielo y le cae y se la pone entre los senos, en el seno. Y entonces, a mí se me hubieran ocurrido otras cosas, y no una pluma, pero bueno. El hecho es que entonces, con eso queda embarazada de Huitzilopochtli. Su hija adolescente era Coyolxauhqui. Y Coyolxauhqui se pone celosa de que La de la vayan a falda hacer- de serpientes. Sí. No, esa es Coatlicue. Coatlicue, perdón. Coatlicue es la mamá, es la Claro, madre. Sí. claro. Entonces, ella es la que está embarazada esperando a Huitzilopochtli y la Coyolxauhqui se pone celosa y le dice a sus hermanos, los 400 surianos, oye, pues vamos a arreglar esto como se arregla en las familias, matemos a mi madre. Y entonces es cuando nace Huitzilopochtli, pero ya guerrero, o sea, además no solamente nacía bebecín, sino ya Y de un guerrero. hambre descuartizada.
desmembrada. Después. La avientan. Después. A la madre no. Entonces, ¿qué hace Huitzilopochtli? Pues sale a defender, de ahí viene la mamitis mexicana, sale a defender a su madre, mata a los 400 surianos que se volverían estrellas, y a Coyolxauhqui También la mata. le arranca la cabeza La desmembra. y la Avienta. avienta desde el cerro de Coatepec. Por eso cuando cae se desmembra. Y por eso abajo del templo mayor de la escalinata principal estaba la Coyolxauhqui, que es la piedra monumental o monolito que encuentran en 1979 cuando están excavando los de la Compañía Federal de Electricidad. Pero ve nada más, cosa, ¿no? qué historia, qué fascinante. Qué historia, sí, bueno, porque además Huitzilopochtli pues, es el dios de la guerra, ¿no? Y es esto. Pero hay que ver, quería volver a un punto que tú estabas tocando, cuando hablaban de que los sacrificios aztecas mexicas, no eran para generar dolor. Tan no que cuando vas al museo que está en el centro de la Ciudad de México, de las herramientas de tortura de la Inquisición en el siglo XVI y XVII, ahí te puedes dar cuenta de la imaginación de los malvados curas, cómo se les pudo ocurrir tantos instrumentos para torturar a la gente. Y eso no lo tenían los mexicas. Pero eso tiene que ver con la naturaleza humana. Yo te voy a decir pero para aparatos de tortura, Alex. Atila no era una blanca. ¿Cómo agarraban los 4 caballos y vámonos a desmembrarlo? Pero también lo hicieron aquí. Yo no estoy justificando, pero es en la historia condición de los humana. Romanov, También. desde 1325, aventaban a los niños a los perros para divertirse. Oye, y en la guerra entre los protestantes y los católicos en Irlanda del Norte empalaban a los bebés y los asaban frente a sus padres. Es muy edificante todo esto que están contando. Permítanme hacer una remembranza al estilo de Paco. ¿No? Porque estabas ahí. Exacto, porque estuve ahí. El 2 de octubre de 2006 estuve ahí en el momento en que se encontró el canto inmenso de la Tlaltecutli. ¿Por qué estabas ahí? Porque yo trabajaba en el Instituto Nacional de Antropología e Yo Historia. te imaginaba 8 de noviembre de 1519. No, o sea, pero ya ves cómo lo realmente. platica. Yo vi por primera vez, o sea, en el momento en que quitaron todo aquello y se vio el canto de la que hoy se puede observar entrando al Templo Mayor, esa impresionante monolito de más de 6 toneladas llamado Tlaltecutli. Yo estuve, ahí sí, yo estuve ahí. Y es súper emocionante. Yo trabajé en el Palacio del Marqués del Apartado, que está en las faldas, Yo también. En las faldas del Templo Mayor. Y recuerdo decirle en esa época a mi novio, ven, te voy a enseñar ahora a mi esposo Gabriel. Y abríamos una alcantarilla, bajábamos unas escaleras y veíamos el basamento de alguna de las partes del Templo Mayor. Y ahora que está muy de moda una película que se llama The Dig, que es la excavación, a mí se me hace emocionantísimo que el pasado nos habla. Que tú rasques y encuentres la vida de otros y que estés rascando a 9 metros en la Ciudad de México y todavía encuentres el Hueyzompantli previo a la llegada de los españoles. La historia nos habla, el pasado nos habla y estos hallazgos me parecen de lo más emocionante. Nuestro hashtag, los sacrificios humanos fueron, y ustedes pongan lo que consideren a partir de su experiencia, de lo que tiene que ver, de esas piedras que nos hablan todo el tiempo acerca de este monumental, impresionante pasado, que bueno, que puede causar muchos resquemores, pero que sin duda es vital e importantísimo para descifrar quiénes somos, ¿no? Pero ¿qué tal el calendario solar azteca? Que mal llamado así, ¿no? Pero es una piedra verdaderamente maravillosa. Maravillosa. Con una precisión cronológica también impresionante. Al parecer es piedra conmemorativa por una de las ceremonias del Fuego Nuevo. Sí. Cada 50 De cada 52 años, ¿no? Sí, claro. Además, es muy curioso la manera como se encuentran las dos en esta modernización que hace en 1790 el segundo conde de Revillagigedo, en la Ciudad de México, que pone a Tarjeas y todo eso. Aparece en el mismo año la Piedra del Sol y la Coatlicue. La Piedra del Sol la colocan en la torre poniente de la catedral y ahí va a permanecer prácticamente hasta el Porfiriato. Y la Coatlicue es muy curioso, pero la sacan, la ponen en el patio de la universidad y la gente empieza a ir a adorarla, la gente del pueblo, ¿no? La que estaba más cercana todavía a muchas de las costumbres, pero estamos hablando, habían pasado 250 años desde la conquista y la gente iba a adorar a la Coatlicue. Entonces el virrey decide que no es bueno para nadie y la vuelven a enterrar. Solo la desentierran en 1803 para que la pinte Humboldt.
Se la desentierran a Humboldt. Oye, pero esta idea que tuvieron los españoles de enterrar a todos esos ídolos, los que no destruyeron los entierran, es también por esta idea que tenían que era monstruoso, que era demoníaco, que todos estos ídolos eran casi que adorar al demonio. Bueno, más bien, adorar al demonio. Y entonces para extirpar esa parte de la cosmovisión de los que sobreviven, entierran todo esto. Y hay una parte muy linda que habla... Linda, me gusta esa palabra, es una parte importante de nuestra historia, porque esos primeros sobrevivientes, para rezarle a las primeras cruces, que estuvieran hechas de lo que fuera, metían pedazos de ídolos para que tuviera un significado Le estaban religioso. rezando a los de abajo, Le no estaban los de rezando a arriba. los de abajo, las muy tempranas generaciones, porque después el sincretismo arrasó con el ¿sabes tema qué? de la... Y eso valdría la pena luego platicar con algún arqueólogo. Se enterraron o se quedaron sepultadas en el proceso o dijeron, a ver, tráete el calendario azteca, ponlo aquí y échale tierra. No creo. Ahora la acá y échale tierra. Yo creo que fue parte Parte de, sí, de un proceso natural, como luego también... las monumentales sí, pero digamos las pequeñas, las monstruosas, las terribles, eso sí había que enterrarlo. ¿Qué pasaría si hoy en día levantáramos todo el Zócalo capitalino? Encontraríamos una ciudad entera. ¿Verdad que sí? Por Sí, supuesto. pero no me toquen por ahí, porque imagínense quitar lo virreinal tampoco. Catedral no está mal, No, con permiso. no, ¿qué dices? No, la plancha. Yo Chávez. quitaría el Palacio Nacional. Ay, no, perdón. Ay, No, bueno, sí, el oigan, Zócalo, Zócalo sí. nos vamos. Nos vamos, Ah, perdón. nos vamos, ¿por qué? Porque tenemos un montón de ropa que lavar. Vamos. Salud por los hallazgos. Salud. Saludos, mexicas.